y el país se integra. Saludos cordiales. Los próximos minutos dialogaremos con Romelio Gualán de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro para saber qué está pasando en el campo a propósito de esta crisis energética y también esta crisis climática en donde desde el campo se produce gran cantidad de alimentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están enfrentando? ¿Qué se está planteando también desde estos sectores? Romelio, gracias por atendernos. Bienvenido a Cora. Bueno, muchas gracias a ustedes, bienvenidos aquí, preocupados por varias cosas, ¿no? La hambruna empieza a profundizar en el país, la sequía en el campo ha sido un problema muy arrasante a la agricultura. Creo que después de si sigue así, unos 30 días después, fundamentalmente para noviembre, diciembre, no habría alimentación. ¿Cómo están desde el campo precisamente afrontando esta sequía que sigue causando estragos? Primero decir que la política de los gobiernos no hay y no habrá. Un gobierno neoliberal lo que está intentando es en plena crisis recuperar todos sus bolsillos, todo su acumulado del capital, y la población ecuatoriana se está muriendo de hambre más allá de las pistolas y los disparos que hacen. En ese sentido, como vuelvo y repito, desde la perspectiva nuestra, sectores, en comunidades, en asociaciones, en grupos, tanto en la sierra, en la costa y en la Amazonía, no hay cómo dar ninguna prioridad porque todo el verano está afectando distintos ya niveles de producción. Ejemplo, en la sierra ecuatoriana las heladas se está cayendo en las papas y ustedes han visto ya hasta estos momentos sí se ha incrementado el costo de la papa en los mercados, pero definitivamente si esto va más adelante en unos 30, 40 días más, es que efectivamente la papa ya no habrá. Es decir, ya no habrá a un precio por más alto que haya, pero haya para comer, tenemos estas enormes preocupaciones. Segundo, digamos también en lo que tiene que ver de la producción inmediata en hortalizas, también están causando sequías, la gente está tomando mayor preocupación para garantizar el agua para consumo humano y creo que la humanidad también en las grandes ciudades ya empiezan a tener este síntoma de los cortes de agua. En ese sentido, también estamos muy preocupados y efectivamente esta preocupación, todo va a depender en la planificación en el territorio, de la planificación de compañeros, compañeras productores, cómo garantizar una sostenibilidad de vida en la población. ¿Ha faltado planificación precisamente de las autoridades para tomar en cuenta que se nos venía un cambio climático, que estamos atravesando esto y también ahora un periodo de sequía prolongado? Creo que para los gobernantes, para la política neoliberal del actual gobierno, no tendrá y no le va a dar la gana y no le interesa a la población campesina que existe una planificación. Lo que le interesa al gobierno es precisamente reconcentrar su agronegocio y él está pensando que los niveles de producción desde las importaciones que llegarían serían la sostenibilidad cuando ese es lo contrario. Las poblaciones que producimos alimentos ha mostrado en un momento de crisis en el COVID que dimos de comer a la población y hoy en día lo poco que está saliendo es lo que está haciendo la sostenibilidad a compañeros de bajos recursos económicos. Obviamente el sector privado, empresarial, las grandes élites quienes tienen acumulado su capital, probable que estén llegando al Supermax y estén comprando, pero también van a llegar a unos momentos difíciles, por ejemplo, en el tema del agua. El agua cada vez va deteriorando y eso no habrá ninguna respuesta desde el lado del gobierno y sin duda el verano va para largo. Ustedes constantemente han acudido a la Asamblea Nacional precisamente para plantear normativas, leyes que puedan contribuir a ayudar al campo. ¿Qué ha pasado con esto?
La Asamblea Nacional en estos últimos tiempos ha caído en el plano del clientelismo, en el plano de élites, de intereses, de sesgos. Creo que en estas últimas elecciones que uno se ha confiado en que vayan a estar ahí, efectivamente lo que han jugado cada vez centrado a sus intereses y a sus yenes de sus bolsillos. A mí me preocupa muchísimo. La semana pasada acaban de aprobar en el primer debate este proyecto de ley de fomento productivo y pesquero. ¿Qué dice ahí? O sea, inclusive es inconstitucional. Ustedes han visto la Constitución de la República, el 282, el 283, habla de la soberanía alimentaria y no habla de la seguridad alimentaria, cuando hoy en día ese proyecto de ley llenan las palabras de seguridad alimentaria. Entonces, primeramente es inconstitucional ese proyecto de ley. Segundo, lo que ellos están pensando, que efectivamente en el Ecuador recién van a hacer líneas de fortalecimiento de actores para dinamizar la agricultura, cuando ese de por vida nosotros hemos venido trabajando. O sea, no es que no ha habido asociatividad en el campo. Nosotros toda la vida, antes de la República, ya hubo la agricultura campesina, la soberanía alimentaria, pero desgraciadamente lo que hoy recién estos asambleístas se dan cuenta que parece que no han vivido aquí, lo que intentan es querer decir que eso, la asociatividad, resolvería un problema. Ese es un grave error de no conocer la política agraria. Un tercer elemento, creo que efectivamente, digamos, las reservas de alimento, y alguna vez con ustedes mismos hemos discutido cuánta reserva tiene de alimentos el Estado ecuatoriano para garantizar en los grandes desastres la alimentación a la población. Y resulta no tienen pero un producto guardado en una bodega para decir esa es la sostenibilidad en un momento de crisis. Creo que, y ahí en la ley absolutamente no ponen nada. El otro tema que también vemos cuando discutimos los problemas de la tierra, y decíamos anteriormente hay que discutir la función social de la tierra y la función ambiental de la tierra. Creo que el hecho que talaron todas las montañas aquellos que quienes hacen el capital por las montañas y se enriquecen sus bolsillos, hoy en día ya no hay reserva de montaña donde puede tener la acumulación del agua. Nosotros siempre hemos dicho, pero efectivamente tanto la Asamblea como el Ejecutivo no han dado respuestas sobre esto. Al contrario, lo que han intentado es hacer aprobaciones, dar paso al extractivismo, a la minería, como que pensando si el oro o la plata o el cobre generaría lluvia a las nubes para poder sobrevivir aquí en este planeta. Entonces, todo está en lo contrario, no ha habido respuesta a la población, a tanto que producimos alimentos, pero como también a la gente que consume. Creo que aquí ya no es solo los campesinos, sino todo es el contexto de la humanidad, no solo en el Ecuador, en el mundo, la hambruna viene demasiado arrasante. Al contrario, también las grandes cosas que ha pasado la misma humanidad, lo que ha cometido es poner los incendios. Los incendios han causado tanto en la ciudad, en el campo, grandes desastres naturales. Por ejemplo, en la provincia de Loja, más de 15 días, en Quilanga, un incendio terrible. Efectivamente, lo que pasó, hasta animalitos de vacas, de cabras, se acabaron en el incendio. Gracias al vecino país del Perú, actuaron para apagar esa llama. Qué vergüenza que el Estado ecuatoriano no dio respuesta en un tema urgente. Por la final, Romelio, entonces, ¿cuál sería el mensaje en este tiempo difícil que el campo, como lo menciona, está atravesando esta situación, una sequía prolongada y también falta de planificación y ayuda por parte del gobierno? La única forma, como siempre nosotros hemos dicho, no nos queda más de nosotros organizarnos en cada uno de los territorios y ver la probabilidad de cómo lo que se tiene se puede compartir. Es decir, si hay una producción en la costa, donde viene el arroz, donde viene frutales, donde viene el verde, puede ser una comunicación directa, pero ya efectivamente esperar que el Estado
de esa respuesta no va a responder, o igual en casos de la sierra ecuatoriana, la cebolla, las hierbitas, las hortalizas que van para allá, hay que tratar de planificar de organizaciones, ya no del Estado, y pedir que la Policía Nacional y el Ejército dé garantías de movilidad, porque también el grave problema está, tú puedes tener una apertura para solventar este problema, pero la inseguridad en las vías están totalmente haciendo vaciamientos y esa es una enorme responsabilidad de este gobierno que efectivamente tampoco ha dado respuestas sobre temas de inseguridad. Queremos agradecer a Romelio Hualán de la Coordinadora Nacional Campesina, Eloy Alfaro, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de cómo el sector desde el campo se está enfrentando esta sequía prolongada, algunas de las alternativas que se han planteado también y nuevamente este llamado a las autoridades para poner atención desde el campo qué se puede hacer. Con esto retornamos. Corapé informa.